Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Amén. Bendiciones, Gracias. hermana. Amén, Bendiciones, hermana, hermanos. bendiciones, Dios le bendiga. Bendiciones. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va con la lectura de sus libros? Ay, no, se fue. ¿Todo bien con sus libros, con la lectura de sus libros, hermanos? Allí bien, hermana, bien, gracias a Dios. Ahí echando que ando un poco mal con el trabajo, pero ahí estamos, que no lo he hecho. Ah, bueno. Sí, que toda esta semana estuve ocupado, como me fui al curso de ministro y tuve toda la semana y ayer lo iba a hacer y que se vino un aguaceral y no llegaron los hermanos al culto. Hasta hoy lo voy a hacer. Ah, bueno. Está bien, Sí, que hermano, me todas lo las pueden ver. Sí, ahí me vas a hacer el favor que me fui toda la semana para allá, mire, el martes, como solo tenemos servicio los martes, miércoles y jueves y viernes no tenemos servicio. Ajá, pero hoy primeramente Dios terminamos la tarea que quedamos. Ah, bueno. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase, hermanos. Vamos a elevar una oración para que sea Dios ayudándonos y para que todo lo que hablemos, pues, sea bajo la voluntad de Dios y sea de bendición para nosotros, ¿verdad? Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites en esta hora. Gracias, amado Dios. Ahora estamos delante de ti dándote las gracias porque nos permites reunirnos con mis hermanos para poder, Señor, estudiar lo que son estas normas. Te pido la bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos comprender, Padre Santo, y así podamos hacer también. Bendice el esfuerzo de cada uno, ayúdale siempre, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, vamos a seguir con nuestro curso. Ya es nuestra última clase el día de hoy, hermanos. Ya es la clase número 4. Estaba viendo ahí que para algunos ya finalizan su diplomado, a otros les falta un curso. Y qué bueno esto, hermanos, que ustedes ya están finalizando su diplomado. Y es una bendición, ¿verdad? Que ustedes tengan este anhelo de poder aprender. Sigan así, sigan adelante, sigan hasta donde puedan, ¿verdad? Hagan todo lo posible para seguir siempre, ¿verdad? Porque esto es de mucha bendición y de ayuda para nosotros, ¿verdad? Muy bien, sigamos ahí con lo que es nuestro curso. Manual de normas para el ministerio de la Iglesia Dios de la Profecía, que pues el curso es Teología Pastoral 2. Estamos en nuestra clase número 4, ¿verdad? Y ya finalizando este día el curso. Veamos ahí lo que son las disciplinas ministeriales. Ya estuvimos viendo lo que son la disciplina para los miembros. Ahora pues corresponde ver disciplinas ministeriales. Sí, sí logran ver la pantalla, ¿verdad, hermanos? Amén, sí, Sí, hermana. hermana. Sí, hermana, se ve bien, hermana. Amén. Bueno, en las disciplinas ministeriales tenemos como inciso A, la naturaleza y propósito de la disciplina. La disciplina es la autoridad de Cristo ha adjudicado a la iglesia para que la ponga en acción a través de las escrituras. Como dice
su palabra en San Mateo, ¿verdad? De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo. Y todo también sigue diciendo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, en San Mateo 18:18. Entonces, las disciplinas son muy importantes, lo decíamos en la otra ocasión, que es para una restauración. Para esa razón es la disciplina. No es un castigo, no, sino que para que podamos ser restaurados. En la otra clase hablamos de disciplina para los miembros y decía que la disciplina es para la gloria de Dios y para la restauración de los miembros. De igual manera, hoy hablamos de la disciplina ministerial, que también es para el mismo propósito, ¿verdad? Para que se lleve a una restauración y como lo decíamos, pues para la gloria de Dios. Para esa razón es necesaria la disciplina. Según lo que nos dice en nuestro libro, que la meta principal de la disciplina es honrar a Dios para que aquellos que han caído puedan ser traídos al arrepentimiento, a la restauración y a una vida pura e íntegra delante de Dios. Y también, pues, es un bienestar para la iglesia. Es un bienestar tanto para cada uno o una forma personal, como también para la iglesia, ¿verdad? Entonces, para esa razón son necesarias las disciplinas. El propósito de la disciplina es una corrección y edificación para los que han errado, dice. No, el propósito de la disciplina no es su destrucción. En ningún momento el propósito de la disciplina es para una destrucción, sino que es para una restauración. Para esa razón se da la disciplina. Entonces, también Gálatas 6:1-2 nos habla de esto, que si alguno fue tomado en alguna falta, pues lo que somos espirituales, dice vosotros que sois espirituales, restaurar a tal persona con el Espíritu de Dios o el Espíritu de mansedumbre. Entonces, ese es el objetivo de la disciplina, hermanos. Tal vez se malentiende este término de disciplina porque se piensa que la disciplina es un castigo. Tal vez podría ser que se tome de esa manera como un castigo, pero no es un castigo, sino que como ya lo mencionábamos, es para una restauración y para bienestar personal como de la iglesia, ¿verdad? Para esa razón se requiere disciplina. Tenemos el inciso B. Las ofensas que requieren acción disciplinaria. Las ofensas son las privadas y las públicas. Son pecados contra Dios, por lo tanto, son motivo para que el ejercicio de la disciplina. No obstante, hay niveles de disciplina que deberán ser determinados de acuerdo a la naturaleza de la ofensa, la aptitud y la restitución del ofensor. Entonces, podemos ver que encontramos dos clases de disciplina, la privada y la pública. Creo que en la otra clase lo veíamos también, ¿verdad? Sobre las clases de disciplina. Una ofensa privada. ¿Cuál es la ofensa privada? Es definida como algo que el ministro hace contra una o varias personas, lo cual viola la ley divina y lastima o perjudica a esa persona o personas. Vemos aquí que estamos hablando de la disciplina ministerial, cuando los ministros requieren disciplina, porque la disciplina, si es tanto como para el miembro, también es tanto como para los ministros, pastores, ministros, todos los servidores. Entonces, en la ofensa privada, en San Mateo 18:15 nos dice que
Si el ofendido puede ir donde el ofensor con un espíritu de mansedumbre y hacerle ver su falta e instarle para que haga restitución, dice. Si se acepta o si acepta, entonces hacer restitución y es un reconciliado o se reconcilia, hasta ahí llega el asunto, ¿verdad? Porque se están arreglando, se están reconciliando, están aceptando sus errores, su falta, ahí está, ahí llega el asunto. Pero, ahora bien, si el ofensor no coopera, no quiere reconciliarse, entonces, como dice su palabra, ahí el ofendido debe de escoger uno o dos testigos para ir con él, con el fin de lograr la reconciliación. Y si aún llevando testigos no se puede, entonces el ofensor debe llevarlo ante el supervisor, ¿verdad? Porque así lo muestra la Biblia, que primero se tiene que hacer todos los esfuerzos para poder arreglar las cosas. Entonces, si ya no se pueden arreglar, pues se debe de pasar a mano de los superiores para que estos asuntos sean arreglados, ¿verdad? En la mayoría de los casos, cuando son ofensas privadas, el supervisor debe de tratar de conseguir una restauración. Cuando el caso, ¿verdad?, sea llevado ante él, ¿verdad?, deberá de esforzarse para llevar a la persona al arrepentimiento y restauración. Eso es lo importante, ¿verdad?, el arrepentimiento y la restauración, antes que se tome cualquier otra acción disciplinaria, ¿verdad? Eso sería lo importante. En la otra clase de disciplina tenemos la ofensa pública, porque esas son las dos clases de ofensa, ¿verdad? La privada y la pública. La pública es más notoria en naturaleza y menos personal en su enfoque. Cuando es una ofensa pública, entonces sí se requiere una acción disciplinaria, pero hay algunos puntos ahí que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando hay una negligencia total, una incapacidad total al ministerio, entonces hay que tomar unas acciones ya muy diferentes, ¿verdad? Porque una ofensa pública es cuando un ministro cometió una falta, ¿verdad? Podría ser una negligencia. Dice el libro que podría ser no representar muy bien a su iglesia adecuadamente o también insubordinación. Esas son ofensas públicas porque se está haciendo algo. Si, por ejemplo, si es una insubordinación, entonces es público porque se está desobediendo a la luz, desobedeciendo a la luz de todo, ¿verdad? O tal vez cuando se deja que se manifieste un espíritu que lleva contiendas. Los procedimientos disciplinarios. Estos procedimientos fueron desarrollados en conformidad con la resolución de la 84 Asamblea Anual. Número 1. ¿Puede leer, hermano Carlos, la número 1? Por favor. Dice, el presbítero, tiene la autoridad para examinar a los candidatos al ministerio, expedir licencias, ordenar y revocar licencias cuando su infracción sea lo suficientemente seria como para aplicar
tal disciplina. Muy bien, gracias, hermano. Entonces ahí está claro, ¿verdad? Que dice que el presbiterio tiene la autorización para examinar a los candidatos y también pues de expedir licencias y revocar licencias. Entonces, así como la licencia puede ser dada, también se puede revocar, ¿verdad? Ese sería los procedimientos disciplinarios, ¿verdad? Tenemos el número 1. Tenemos el número 2. Si lo puede leer, hermano Francisco, por favor. Amén, hermana. El número 2 dice, deberá ejercer mucho cuidado al recibir acusaciones contra un ministro. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, ¿por qué esto? Porque esto es, según lo expuesto en primera de Timoteo 5:19. Eh, no se pueden hacer cargos en contra de un ministro a menos que hayan 2 o 3 testigos más y deben de haber pruebas confiables para poder culpar a un ministro de alguna falta. Entonces, para esto se debe de presentar pues suficiente evidencia ante el supervisor, ¿verdad? La suficiente evidencia de los malos hechos, ¿verdad? Ahora, si no hay suficientes evidencias, entonces ya ahí pues no se puede, ¿verdad? Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. El presbiterio general no puede aceptar si no hay suficiente evidencia, no puede aceptar una acusación para un ministro si no hay 2 o 3 testigos y si no hay suficiente evidencia. Tenemos ahí el número 3, si lo puede leer, hermana Yolanda. Amén. En cada caso de acusación, el acusador debe ser advertido que le faltará en mostrar pruebas razonables para los cargos que efectúe. Él mismo será considerado como difamador de los hermanos y disciplinado en proporción al peso de la acusación que le hicieran al ministro. Gracias, hermana. Entonces, aquí cuando el acusador sea un miembro, ¿verdad? O un miembro laico, su disciplina será dictada por su iglesia local. Allí es donde el falso acusador sea un ministro. Entonces, su disciplina será dictada por el presbiterio, ¿verdad? Si es una falta o una falsa acusación. Número 4, hermano Giovanni, si nos puede leer. Presente, hermana. Ahorita la vamos a hacer el número 4. Dice así: en todas las investigaciones de ofensas deberá recordarse la amonestación expuesta en Gálatas 6:1. Amén. Muy bien. Entonces, acá pues se debe de tomar en cuenta para la amonestación que está determinada, ¿verdad? En Gálatas 6:1. ¿Por qué razón, hermanos? Porque de igual manera, pues, no podemos, no se puede, ¿verdad? Levantar un falso testimonio o una acusación que no sea cierta, ¿verdad? Por eso, porque Gálatas nos dice que si pues alguno es sorprendido, ¿verdad? En alguna falta, ¿verdad? Entonces hay que poder exhortar con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Entonces es necesario todo esto. Vamos con el punto número 5. Hermano Eric.
Si nos lo puede leer. Amén, con gusto. ¿Me escucha? Sí, hermano. Sí, ok. Cualquier cargo efectuado contra un ministro debe ser efectuado por 2 o 3 personas responsables que estén convencidas de que la evidencia justifica la investigación. Muy bien, gracias, hermano. Sí, el acusado debe ser informado de los cargos también, ¿verdad? Se le debe de informar al acusado de los cargos que se le están presentando en contra de él. De antemano, ¿verdad? No, tampoco va a ser así, porque como ya vemos que hay que buscar los modos, ¿verdad? O ir todo, llevarlo en orden. Entonces, cuando pues ya se pase hasta este proceso, entonces el acusado debe de ser anunciado, ¿verdad? Tenemos el número 6, hermana Angélica, si lo puede leer. Amén. Dice el número 6. Antes de que comience la audiencia, el supervisor general, presbítero general, deberá haber sido informado de los cargos contra el ofensor a fin de poder seguir el caso y participar como lo crean necesario. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, el supervisor también tiene que estar bien informado, ¿verdad? De los cargos que se le están presentando, ¿verdad? Porque así de esa manera pueda llevar este proceso muy bien, porque ya conoce muy bien la situación que se presenta. Número 7, si lo puede leer, hermano Elías Manuel. Amén. El supervisor nombrará un panel de 5 ministerios de su región. Si no hay suficientes miembros para componer el panel. Sí, hermano. Dice que puede conseguir, ¿verdad? 5 ministros, ¿verdad? De que sean de su región. ¿Por qué que sean de la región? Porque lo van a conocer muy bien, ¿verdad? De una mejor manera el caso, ¿verdad? Y a la persona, ¿verdad? Tenemos el número 8. Hermano Dalí, si lo puede leer. A ver si podemos, dice. Dice acá, cuando la dice, audiencia esté aproximada y comenzará el supervisor y el moderador, dice, y deberá haber sido informado solamente a la enorme responsabilidad, dice que tiene como representante que son de Jesucristo y de escuchar los cargos contra un compañero. Ahí está, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, acá podemos ver que un compañero puede ser un compañero en el ministerio, ¿verdad? Y que el caso se ponga de una manera aceptado, ¿verdad? Ante la Corte Suprema, vamos a decirlo así, del cielo, ¿verdad? Tenemos el siguiente, el número 9, donde nos dice que la sustitución de un miembro del panel es permitida si por alguna razón alguno de los miembros deseara eliminarse de alguna audiencia en particular. ¿Ah? Esto es, hermanos, en cuanto al acusado o el acusador le ofrecieron razones, ¿verdad? Aceptables al moderador para que lo sustituya por otra persona. Tenemos el número 10, antes y durante la audiencia. En un caso, cualquier miembro del panel que le exprese su opinión a favor o en contra a cualquiera de los
de las partes o a cualquier persona que no sea miembro del panel. Entonces, acá, amados hermanos, podemos ver que será también descalificado de tomar parte en este y en cualquier procedimiento futuro. Tenemos el número 11, hermano Giovanni, si nos lo puede leer. Amén, hermana. Ahorita la vamos a leer. Dice, si cualquiera de las partes envueltas insiste, ningún testigo a ser examinado más tarde deberá estar presente durante el interrogatorio de otro testigo del mismo caso. Amén. Gracias, hermano. Entonces, acá se surge de que si hay una exigencia, ¿verdad? O una insistencia, ¿verdad? Por cuanto a ese caso, entonces dice que ningún testigo a ser examinado más tarde deberá estar presente durante la interrogatoria, ¿verdad? Porque lo que se quiere es descubrir el problema y verificar de que si el asunto es cierto o no es cierto. Tenemos entonces el número 12, hermano Francisco, si nos lo puede leer, por favor. Hermana Yolanda, si nos lo puede leer. Sí, hermana. El número 12. El orden de la audiencia deberá ser el siguiente. El moderador se dirigirá al panel, la acusación se leerá y la respuesta del acusado será escuchado. Si los cargos son negados, el acusador tendrá la palabra y será interrogado. Muy bien, hermana, gracias. El número 13, la última, no, tenemos otra más. Hermana Angélica. Amén. El 13, el presbítero revisará los hallazgos de la Junta Examinadora Ministerial y determinará la condición del ministro. Gracias, hermana. El número 14, hermano Eric. Cuando el supervisor o la junta examinadora ministerial encuentren a un ministro inocente de los cargos levantados en su contra, el supervisor deberá asegurarse de que ellos que puedan haber sido puestos al tanto de los cargos sean informados acerca de la exoneración del ministro. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, estos serían, hermano, algunos de los lo que estábamos viendo, lo que leímos, pues son el procedimiento disciplinario, ¿verdad? ¿Cómo se hace el procedimiento disciplinario para los ministerial? Es ministerial. Estamos hablando de este proceso ministerial. Muy bien, vamos a pasar a lo que son la revocación de las credenciales ministeriales. Las revocaciones, dice que pueden ocurrir por las siguientes razones. Número 1, puede ser por renuncia, ya que el ministro decida renunciar, ¿verdad? Número 2, la revocación de su licencia, pues puede ser por muerte. Número 3, podría ser un cambio de condición. Aquí puede ser cuando la esposa, ¿verdad? De puede ser que cae en pecado y ahí pues ya es un cambio de vida también, ¿verdad? Hay muchos cambios de condiciones también, ¿verdad? Y todo eso debe de ser analizado, ¿verdad? Por el presbiterio, ¿verdad? En un cambio de condición, si realmente el ministro tiene culpa o no tiene culpa, ¿verdad? Ese sería un cambio de condición. Número 4 sería la revocación.
cuando un ministro pues ha sido culpable, ¿verdad? O ha confesado ser culpable. Entonces, de haber violado seriamente los principios bíblicos. Entonces, ahí es donde deberá ser disciplinado hasta donde el caso lo amerite, ¿verdad? Pero entonces el ministerio o su licencia debe de ser revocada, ¿verdad? En esa razón. Entonces, continuamos ahí. Dice el número 5, por expiración. Cuando el ministro pues no ha enviado sus informes a la oficina nacional, ¿verdad? O regional, o que haya estado inactivo durante 2 años, ¿verdad? Entonces ahí ya su licencia ya tiene una expiración, ¿verdad? Porque no estuvo activo. O también porque no haya predicado durante por lo menos 2 veces en un año. Ahí también ya pues su licencia puede ser expirada, ¿verdad? Porque vemos que ya en un año no ha predicado, ¿verdad? También por suspensión. Cuando un ministro es censurado por una ofensa que el presbiterio no estime lo suficientemente, entonces sería como para ameritar la revocación. Muy bien, hermanos. ¿Hasta dónde vamos? ¿Cómo estamos ahí? ¿Tienen alguna duda o comentario? ¿Algo que agregar? Por el momento está claro los pasos y los procedimientos que se tienen. Ujú. Sí, mana, por el momento estamos entendiendo bien ahí, porque entendemos cómo la disciplina, la iglesia de la profecía, venimos y se pone, ¿verdad? Porque no podemos, como lo hacen en otras iglesias, ¿verdad? Llamar a liderazgo, diáconos y ponerlo en una disciplina por unos 2 o 3 meses por algo tal vez que no se investigó, ¿verdad? Si no, tiene que ser algo que nosotros estemos perfectamente bien, ¿verdad? Bien examinado, si es que no está funcionando para que él deje de no tener un cargo, ¿verdad? Tanto como pastor como también miembro, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, porque se debe de estudiar bien, examinar bien e investigar bien, ¿verdad? Como estos puntos que hemos visto, es necesario, ¿verdad? Hacer todo Así esto es, hermano. Así para es. que todo camine bien, ¿verdad? Ajá. Porque si no, pues ahí también si hay una falsa acusación, pues también es un problema, ¿verdad? Así es. Para No lo el examinamos falso bien, pues acusador. nos metemos a problemas, ¿verdad? Sí, Amén. muy bien. Sí, hermano Carlos. Dios les bendiga. La verdad que me parece muy interesante. Primero, pues, recordemos que por muy pastores, por muy ministros de Dios podamos ser, siempre vamos a fallar. Y adelante de la iglesia, pues, nos podemos ver en un momento, decir, eh, el pastor está fallando, ¿verdad, hermano? Eh, pues algo ahí mencionó hermano Dani Flores en la iglesia, la misión del príncipe de paz sí pone disciplina dependientemente de cuál es la gravedad, digo yo, porque muchas veces eso se investiga, no solo se juzga, sino que se investiga, va, y con fundamentos, ¿verdad? Hoy en día es con fotografías o con mensajes, ¿verdad? Para poder eh, hacer el castigo. Bueno, se le puede llamar castigo o se le puede
sanciones, ¿verdad? Para no perder o para que no se vaya el hermano, que se le hace ver porque se está sancionando. Pero en caso de los ministros, pues yo he visto casos de los ministros que como han sido sancionados en mi sector, porque han faltado y tarda, la verdad que tarda 6 meses al año le dan ya, por decir, no sé por qué se tarda tanto, pero sí investigan bastante, ¿verdad? Entonces, eso sí yo he visto y gracias a Dios los ministros, los pastores, eh, han sido muy respetuosos a lo que se les impongan, ¿va? Y hasta incluso, como dice usted, o el estudio, quitarle la licencia, ¿va? Porque a veces le dan mal uso, ¿verdad? Pero sí, en el área de Baja y Alta Verapaz, pues hemos visto nosotros todo eso y pues con la ayuda de Dios hemos salido adelante. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Carlos. Y sí, pues, como decía usted, hermano, esto es basado según Efesios 6:1, lo que mencionábamos, ¿verdad? De que dice que tenemos que restaurarle si alguien peca, pero dice que con mucha mansedumbre y considerándonos a nosotros mismos, no vaya a ser, dice que nosotros también seamos tentados, ¿verdad? Entonces, con consideración es que se hace esto y se lleva a cabo, ¿verdad? Porque todos somos humanos y todos estamos expuestos a caer también, ¿verdad? En tentación o a caer al pecado, ¿verdad? Rendirnos al pecado, ¿verdad? Aceptar la tentación. Entonces, por eso es muy importante considerar todos estos aspectos, ¿verdad? Todos estos puntos. Muy bien, gracias por sus comentarios. ¿Alguien más tiene comentario? Bueno, No, vamos. hermano, puede proseguir. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces. Y seguimos ahí. En lo que son los la revocación de las licencias, pues, o credenciales ministeriales, es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver lo que es la restauración de ministros, porque también si pues se va a llevar a cabo lo que es la disciplina, pues también pues se tiene que llevar a cabo lo que es una restauración. Restaurando, dice como número 1, restaurando a los ministros caídos. El apóstol Pablo hizo referencia a los ministros como dispensadores de los ministerios de Dios, según 1 Corintios 4:1. Él escribió, mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel, dice. Cuando un creyente es llamado de Dios al ministerio y a la iglesia, lo reconoce debidamente para este gran llamado. ¿Ah? Se espera que él o ella viva una vida sin reproche, ¿verdad? Cuando un creyente es llamado, ¿verdad? Al ministerio. Entonces, cuando un ministro, entonces en esta ocasión, porque estamos hablando de la restauración, cuando un ministro vuelve al pecado, pues hay un reproche, dice, en el nombre de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una mancha, se trae también una mancha sobre la imagen de la iglesia, ¿verdad? Ya se está manchando la imagen de la iglesia ante el mundo, ¿verdad? Porque
vemos como Pablo decía, ¿verdad? Que nosotros somos como una carta leída para el mundo, ¿verdad? Así como cuando necesitamos una recomendación, ¿verdad? Vamos y pedimos, yo necesito que usted me extienda una recomendación. En la carta dice, si usted conoce a la persona, pues usted le va a recomendar y le coloca, yo conozco a la persona, coloca el tiempo, que es buena persona, trabajadora, capaz de desempeñar habilidades y todo lo demás. Entonces, Pablo decía que nosotros como somos carta leída al mundo, ¿ah? Porque debemos demostrar el amor de Cristo, pero también, como decía, el niño Jesús iba creciendo y era acepto delante de Dios, pero también delante de los hombres. Entonces, cuando la licencia u ordenación de un ministro haya sido revocada porque éste cayó en pecado, no será inmediatamente, no deberá ser reinstalado. No volverá a recibir la licencia inmediatamente hasta después de un extenso periodo de tiempo. Pero esto tiene que llevar ayuda y asesoramiento. ¿Ah? Tiene que llevar ayuda y asesoramiento hasta obtener nuevamente la confianza de la iglesia, ¿verdad? Porque recordemos que cuando la confianza se pierde, entonces tenemos que trabajar nuevamente para que nuestra confianza otra vez pues sea aceptable. ¿Ah? Porque cuando la confianza pierde su aceptación, entonces ahí hay mucho problema. Hay que trabajar mucho para volver a la aceptación de nuestra confianza. Entonces, cuando sea en el caso de que dice de que un obispo haya resignado o cuya licencia o ordenación haya sido revocada por haber caído en pecado, un pecado de índole moral. Él no puede ser restaurado al oficio de obispo, pero sí tiene que tener un proceso de restauración y de supervisión por el presbiterio. Puede ser reinstalado como ministro, ¿verdad? Si así lo considera el presbítero, si así es considerado apropiado. La ayuda principal de asesoramiento debe de venir de su pastor y de la iglesia local para el ministro que ha caído. De su pastor y de donde se recomienda, donde sea posible, ¿verdad? También el supervisor se puede envolver directamente y en el proceso de restauración del ministro. También si no se quiere fijar un periodo de tiempo específico para la realización de la restauración completa de un ministro caído, nadie volverá a recibir una licencia hasta que haya establecido un registro comprobado de fidelidad e integridad. Hay que tener la evidencia. Si un ministro ya cayó, pues tiene que tener la evidencia comprobada de que sí se ha restaurado y el tiempo, el proceso que llevó su restauración. Entonces, ya cuando la restauración se ha considerado completa, entonces ahí el candidato ya podrá ser recomendado para el ministerio con la aprobación del supervisor. Entonces, en ese momento, la persona ya puede ser reinstalada en su oficio, que en este caso estamos hablando de ministro, ¿verdad? Puede volver a recibir licencia y siguiendo los procedimientos. Entonces, podemos ver, hermanos, que todo lleva un procedimiento, ¿verdad? Cuando algo se pierde, pues
Sí se puede volver a recuperar, pero cuesta mucho más la recuperación, ¿verdad? Cuesta bastante. Número 2. ¿Qué nos dice el número 2, hermana o hermano? Vamos a ver, número 2, hermano Luis. Amén, hermana. Sí, el número 2, hermano, nos puede leer. Va, permítame, hermano. Procedimiento para la restauración. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta lo que sea a victoria el juicio. Mateo 12:20. Gracias, hermano. Amén. Amén. Gracias. Qué bonita es esta cita, ¿verdad? Ese sería el procedimiento para la restauración. Entonces, cuando un ministro falla y se le está aplicando la disciplina, también se le deben de asignar responsabilidades inmediatamente para su restauración. El pastor deberá ser la primera persona en iniciar el proceso de restauración. También se deben de buscar otros contactos, todo cuanto sea posible, porque es vital que el pastor le demuestre su amor y respaldo cristiano genuino. Pero algunas veces se puede intentar la justificación, ¿verdad? Cuando hay justificación, hermanos, cuando se intenta la justificación, que el ministro pueda justificarse, entonces ahí con la justificación lo que se está haciendo es que se está negando la culpa, ¿verdad? La culpabilidad o el error que ha cometido. Cuando hay una justificación, se niega la culpa. Entonces, o puede hacer que también, ¿verdad? Se vuelva la acusación en su contra y el acusador, pues, con la justificación, puede acusar a los supervisores de manejar mal el caso o de experimentar amargura, ¿verdad? Todos estos puntos son posibles. Todo esto, pues, puede pasar. Por esa razón, cuanto sea posible, es importante que el pastor y el supervisor del ministro caído, ¿verdad? El que está en restauración, en recuperación, se reúna con un comité, ¿verdad? Para coordinar de qué forma tratar la situación. Así no pueden haber represalias o acusaciones en su contra o decir que el supervisor está tomando las cosas muy mal o hay amargura, decía anteriormente lo vimos que decía eso. Entonces, por esa razón, esto se debe de hacer en cuanto a una reunión, ¿verdad? El supervisor debe de reunirse para ver cómo van a llevar este caso, ¿verdad? También el acusado tiene que reunirse de vez en cuando, ¿verdad? Con el comité para poder recibir asesoramiento, ¿verdad? Para poder recibir un estímulo, para poder recibir una dirección, para poder recibir oración. Será de mucha importancia que hayan reuniones periódicamente. También a menudo el comité se dará cuenta que los que están en esta situación se beneficiarán del asesoramiento profesional cristiano. Es muy importante tomar en cuenta un asesoramiento profesional cristiano, ¿verdad? Eso sería muy importante también. También se les debe de orientar para que procuren la ayuda a través de consejeros, ¿verdad? Porque en estos momentos necesitamos, hermanos, cuando se está en el proceso de restauración, se necesita la ayuda de muchos consejeros, ¿verdad? Es importante la ayuda.
También la membresía de la iglesia debe de comprender que cuando se está restaurando un ministro, la iglesia debe de ver a ese ministro caído como un miembro herido, ¿verdad? Nosotros dice su palabra que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cada uno desempeñamos diferentes funciones y cada uno tenemos diferentes dones, dice su palabra. Ahora bien, cuando decía la palabra como un miembro herido, ¿por qué les decía como un miembro herido? ¿Qué hacemos nosotros si un miembro de nuestro cuerpo está herido? Entonces, no, si está herido, ya sea una mano, un dedo, el pie, si está herido una parte de nuestro cuerpo, ¿qué le pasa a todo nuestro cuerpo, hermanos? A ver, alguien que me responda qué le pasa a todo nuestro cuerpo cuando alguien está herido, Amén. cuando un miembro. Amén. Cuando alguien está herido de su cuerpo, pues independientemente si es una herida con machete, pues lo primero, pues eh, costurarlo, ¿verdad? Nuevamente la herida y después de su costura, pues esperar un cierto tiempo, una semana para quitarle el hilo o lo que se cerró, ¿verdad? Y después hay un proceso de aplicarle pomada para que no se quede mucho cicatriz, ¿verdad, hermano? Y pues con el tiempo, pues será cerrada la cicatriz y ya no va a doler, ¿verdad? En el caso de un miembro, pues es necesario, recuerde que un miembro cuando se resiente o comete algún pecado, muchas veces se resiente, y dónde está el pastor o dónde están los hermanos que tanto decían que nos amamos, ¿verdad? Y es necesario nombrar comisiones para ir a hablarle, evangelizarlo nuevamente y decirle que Dios ama al pecador, que aunque el pecado Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Y recuerde que Cristo vino a salvar a lo perdido y dejó las 99 y fue en busca de lo que estaba perdido, hermano. Entonces, eso sería nuestra misión, esa sería nuestra obligación como cristianos, no solo el pastor, sino que todo miembro de una iglesia. Amén, hermano. Muy bien, hermano. Sí, porque gracias por su comentario. Porque un miembro herido, ¿verdad? Nosotros le buscamos solución, buscamos cura, ¿verdad? Lo cuidamos, esa parte de nuestro cuerpo que esté herido. Entonces, de igual manera, se debe de hacer con un ministro caído, ¿verdad? Y como lo hablábamos en la otra clase, no solamente con un ministro, sino que también, ¿verdad? Con un miembro caído, ¿verdad? Se tiene que hacer porque se le debe dar sanidad. Nosotros mismos buscamos cómo darle sanidad si tenemos herido la parte de nuestro cuerpo. Entonces de esa manera tenemos que hacerlo. Muy bien, de los que estamos acá presentes, ¿alguna ocasión ustedes vieron a un ministro caído y alguna vez estuvieron cerca en el proceso de restauración de este ministro? ¿Alguien tuvo esa oportunidad? Pues fíjese, hermana, yo he tenido experiencias con dos, ¿verdad? Pastores y que han estudiado y estuvieron preparados en la iglesia. Mi primo estuvo casi 12 años y otro tuvo 7 años pastoreando, que es mi vecino, de mi familia. Yo quise echarle la mano a esa familia, apoyarlos, pero ha sido imposible. Le voy a decir que han sido la peor cuña que me he llevado en el ministerio. A mí acá han tratado de buscarme de distintas formas y no pueden sanar. Ellos son cristianos, ¿verdad? Pero eran en otras congregación, ¿verdad? Pero siempre tratando de hacer, ¿verdad? Y yo les estuve en la iglesia dándoles privilegio, apoyando, porque uno de ellos él cayó en adulterio. Como le quitaron su credencial, él se enojó porque no le cambiaron iglesia y por eso está sentido y ha sido cosa dura, ¿verdad? El otro, mi primo, pues él renunció y anda también en otro lado, enemigo de la iglesia y ministros, ¿verdad? Del evangelio, que han sido, trabajaron muchos, preparados en la iglesia, estudiados, ¿verdad? Pero lamentablemente, cuando hay una herida así, es algo dura sanarla, ¿verdad? Pero no dejamos nosotros, ¿verdad? Siempre
de hablarles, de estar con ellos, a ver de repente algún día Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Pero sí, esas heridas son cosas serias cuando una persona cae en error y peca contra Dios, ¿verdad? Muy bien, gracias hermano por su comentario o experiencia, ¿verdad? Que nos cuenta. Y sí, en muchos casos es bien difícil, ¿verdad? La restauración. Pero todo está en que la persona quiera, ¿verdad? Si la persona quiere obtener su restauración, entonces la puede obtener. Así es, ¿verdad? Que ellos quieran continuar, Así es. ¿verdad? Así es. Porque para poder tener una restauración, nosotros lo que necesitamos es poder humillarnos, ¿verdad? Necesitamos humillarnos para que podamos recibir la restauración. Ahora Así bien, es. si no hay humillación, entonces la restauración Me salí, mira. no puede llegar, ¿verdad? La restauración no puede llegar si no hay una humillación, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, por eso decía lo que estábamos viendo, ¿verdad? De que es importante tratar Me salí. como que si es un miembro herido, ¿verdad? Cuando se está restaurando un ministro, hay que tratarlo como un miembro herido, ¿verdad? Para que podamos nosotros comprender cuando hay una herida ahí. Muy bien. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿O ha tenido la experiencia con un ministro caído, sí, hermano Eve? Sí, hermano Ever estaba levantando la mano. Sí, amén. Recordemos de que la palabra del Señor nos compara a la iglesia como un cuerpo. Entonces, cuando hay un hermano herido, cuando hay un hermano lastimado, debería sentir el dolor todo el cuerpo, que es la iglesia. Entonces, nuestra responsabilidad como iglesia ante esa situación es tratar a esa persona con amor, tratar de que esta persona llegue a la restauración con amor, hablarle con amor, hablarle con esa empatía. Entonces, no tratarlo con el hecho de que haya fallado o ha sido la razón por la cual él haya fallado, tratar de hacerlo de menos o de pisotearlo o de condenarlo, porque muchas de las veces eso es lo que hacen muchos, que cuando un hermano falla y está en disciplina, casi que lo mandan al infierno, casi que lo condenan. Entonces, como bien dice el material acá, la disciplina es para restauración de la persona. Entonces, nuestra responsabilidad como iglesia es hablar y tratar con amor a esta persona y sentir el dolor de esta persona, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo que somos todos. Amén. Sí, muy bien, hermano. Es que esa es la situación, ¿verdad? De que a veces no podemos comprender eso, ¿verdad? Pero es muy importante que lo comprendamos, ¿verdad? Porque como decía en Gálatas, ¿verdad? Todos estamos expuestos a poder caer ahí, ¿verdad? A poder caer en esa situación. Muy bien, entonces seguimos adelante. Si ya no hay más comentarios. Tenemos acá una lectura. No sé si la logran ver, hermanos. Amén. Sí. Tenemos acá lo que es la selección del supervisor general. Ahí hay un proceso y reconocimiento de la vacante del oficio del supervisor general, ¿verdad? Vamos a ver cómo se hace ese proceso
y para la elección. El supervisor general es el que se le llama pues obispo principal, ¿verdad? Es el supervisor general. Es el que está en las oficinas, ¿verdad? Centrales en Carolina del Norte. El hermano Tim Fortin. Él es el supervisor general. Entonces, para este proceso dice que el número 1, el supervisor general servirá a la iglesia mientras la mano del Señor sea sobre él, por lo menos cada 6 años. Anteriormente habían señalado, dice 7. El presbítero general y el presbiterio internacional discernirán la manifestación de la presencia de Dios sobre el supervisor general, ¿verdad? La presencia de Dios tiene que estar, es muy importante, ¿verdad? Que esté para poder hacer la elección del supervisor. Vamos a ver entonces ahí el número, bueno, estábamos leyendo ahí el número 2. Dice el criterio para calificar aquellos que sometan nombres para la selección del supervisor general. Deben de tener, dice, considerar muchos aspectos, ¿verdad? Tienen que considerar a una regla general, las actividades, ¿verdad? Ministeriales, debe de ser con oración, debe de ser con evangelización, deben de equipar, debe de defender, debe de amar, ser ejemplo, de dirigir, de alimentar, de velar. ¿Ah? Todas estas consideraciones son muy importantes. Hermana Angélica, ¿nos puede leer el número 3? ¿Qué nos dice el número 3? Aquí se los marco, no sé si lo logran ver. Sí, hermano. Bueno, los presbíteros internacionales que supervisan a otros ministros deberán consultar al ministerio bajo su jurisdicción y someter al presbítero general 2 nombres a modo de nominación. Se entiende que ningún miembro del presbítero internacional debe promover que su propio nombre sea sometido. Gracias, hermano. Hermano Herbert, si nos puede leer el número 4. Hermana, Dios le bendiga. Fíjese que voy manejando, hermana. Oh, bueno. Disculpe. Está bien, hermano. Hermana Yolanda, el número 4. Todo el número 4, ¿va? Ujú. Cada presbítero general debe hacer su vez como convocar a una reunión de los supervisores de su área o por lo menos que consulte con ellos de una forma efectiva y reducir los nombres sugeridos a un número de 2 antes de someterlos formalmente al grupo calificador. Todas las nominaciones deberán ser guardadas en estricta confidencia durante y después del financiado del proceso. Se entiende que solamente la Asamblea Internacional es la que toma la decisión en cuanto a quién será confirmado como supervisor general. Los pasos delineados aquí tiene el propósito de ayudar al presbítero internacional a cumplir con el mandato de asamblea de someter a alguien para ser considerado. Por lo tanto, la confidencia es vital y se necesita mucha sabiduría para proteger y mostrar el necesario respeto a todos cuyos nombres forman parte del proceso. El presbítero general deberá determinar la duración del tiempo en la que se someterá y consideran a las personas con una recomendación final
de parte del presbítero internacional no más de 120 días después de declarada la vacante del consentimiento formal para que los nombres propuestos sean entrados en el proceso de prenombración. Debe ser obtenido por el grupo calificador con prontitud y confidencialidad para que la necesaria investigación del trasfondo de cada uno pueda ser hecha con anticipación. Dicho consentimiento por parte de la persona se convertirá en un acuerdo de su disposición para servir y para que su trasfondo ministerial y criminal donde sea aplicable sea investigado, no se deberá hacer ningún intento de investigar su historial personal hasta que no se haya recibido su consentimiento. Gracias, hermana. Gracias, cualquier- hermana Yolanda. va, solo ahí. Gracias. Ya nos leyó bastante, gracias. Entonces, en este punto podemos ver cómo debe de ser confidencial, ¿verdad? Para la elección del obispo, pues debe de ser todo confidencial, cómo se llevará a cabo, ¿verdad? Entonces, el número 5, ¿qué nos sigue diciendo ahí? El número 5, hermano Janes, no sé si lo logra ver. Sí, vaya que tengo lentes. Dice, el grupo calificador para la selección del supervisor general deberá estar compuesto del supervisor general a menos que esta posición haya quedado vacante debido a una falta moral, incapacidad o muerte. Dos delegados seleccionados por los presbíteros internacionales les ¿qué? Los directores ministeriales de las oficinas internacionales y el presbítero general, cuando haya un nominado proveniente de su área, el grupo calificador realizará una investigación del traslado y mayordomía y reportará su hallazgo a los presbíteros generales. Gracias, hermano. Entonces, Muy bien. gracias. Aquí podemos notar, hermanos, que en cuanto a este punto, pues el presbiterio, ¿verdad? Deberá cuando se haya la vacante, entonces se tiene que verificar, ¿verdad? Si hay una falta de moral, incapacidad o muerte. Entonces el presbiterio internacional, ¿verdad? Entonces debe de haber una nominación, ¿verdad? De su área. Entonces, pero también en lo que decía ahí que ningún individuo debe de tomar parte en la evaluación de su persona para el oficio de supervisor general o presbítero general, ¿verdad? Sino que el presidente de este grupo calificador será elegido entre los 7 nominados, ¿verdad? O designados, ¿verdad? Para este proceso. No sé más. Entonces, seguimos ahí con el número 6. El punto número 6, el hermano Eric, si lo puede leer. Con gusto. El número 6 dice, después de la revisión, los nominados serán identificados
y se preparará una hoja biográfica de cada uno de ellos que será sometida al presbiterio internacional por el grupo calificador. Todas las personas cualificadas serán sometidas. Se entiende que el grupo calificador habrá pasado un tiempo suficiente en oración y ayuno individualmente y como grupo, mientras se consideran los nominados. Cuando se tenga una lista final de los nombres que han sido cualificados, se le notificará dichos nombres al presbiterio internacional para que la iglesia pueda comenzar a orar por los nominados. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, A ver. la oración, vemos acá que también es muy importante, ¿verdad? La oración debe de ser importante porque solo de esa manera, ¿verdad? Podemos lograr hacer las cosas como se deben de hacer, ¿verdad? Entonces, continuamos ahí con el número 7. A fin, dice, de prepararse mejor para las reuniones del Presbiterio Internacional y el proceso de selección del Supervisor General o los Presbiterios Generales. La Oficina del Supervisor General pedirá que los presbiterios internacionales escojan a 4 obispos entre sus miembros. Miren, deben escoger a 4 obispos, dice, de sus miembros y tendrán 60 días reunidos, ¿verdad? Se le llama una preasamblea y estos 4 obispos van a fungir como consejeros durante las sesiones, ¿verdad? Que se deba escoger a un moderador para el proceso de selección. Entonces, aquí los 4 consejeros serán seleccionados ante la asamblea bajo la supervisión de la oficina general. Pero también el presbiterio internacional es importante que pueda conocer, ¿verdad? Conocer los documentos. Esto es muy importante. Los 4 consejeros deben de estudiar estos documentos, ¿verdad? Y plenamente el documento de gobierno, los 4 consejeros deben de llegar día antes de las reuniones del presbítero internacional para recibir un entrenamiento intensivo, ¿verdad? Sobre el documento de gobierno, ¿verdad? Y también el discernimiento espiritual y los procedimientos para la buena moderación, o sea, de las reuniones. Esto es muy importante. También el entrenamiento será provisto por el presidente y el secretario también del Comité de Doctrina Bíblica y Gobierno. Ahora bien, uno de los 4 consejeros será escogido, ¿verdad? Mediante un proceso de selección, ¿verdad? Esto va a ser escogido al azar, ¿verdad? Al azar podría ser el ejemplo de sacar nombre, ¿verdad? Sacar un nombre. Y entonces ahí será seleccionado por el presbiterio internacional en la sesión de apertura, ¿verdad? Para que pueda ser el moderador. Recordemos que son 4 los que van a escoger para que puedan ser el moderador. Entonces los otros 3 consejeros van a fungir como consejeros suyos durante el proceso de selección del supervisor general. Entonces, de esta manera se hace este proceso, ¿verdad? Se lleva a cabo esto, amados hermanos. Tenemos ahí el número 8. Hermano Giovanni, no sé si lo puede leer. Amén, hermana. Presente. A ver si me escuchan un poquito porque ya empezó a llover. Ahí te lo voy a leer. Dice, el presbiterio general debe señalar el propósito de la reunión y el grupo calificador deberá presentar a todos los nominados, llamándolos a que pasen al frente mientras se lee la biografía de cada uno de ellos. La información biográfica deberá ser distribuida entre todos los presbíteros en adición. El nombre de cada uno de los nominados debe ser colocado en una hoja aparte con suficientes copias para todos los presbíteros. Esta hoja debe ser compilada
sin ningún orden de preferencia. No deberá tener marcas, anotaciones u otros comentarios. Ninguna de las personas que están en la lista puede participar en la presentación. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, mire, ¿Se escuchó? sí, hermano. Gracias, hermano Giovanni. Muy bien. Estas son las consideraciones, ¿verdad? En cuanto al proceso, ¿verdad? De elección, ¿verdad? Del supervisor. Entonces, podemos ver también de que en este proceso es importante porque todo lleva un orden, ¿verdad? El orden va debido como debe de ser, ¿verdad? En este proceso. Entonces, es importante, amados hermanos, el orden y el proceso, ¿verdad? Todo lo que vemos acá lleva mucha importancia. Tenemos aquí a la selección del supervisor general. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y el proceso y reconocimiento de la vacante al oficio de supervisor general, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora voy a mencionarle algunos deberes y responsabilidades del supervisor general. Deberes y responsabilidades. De todas maneras, ustedes tienen el folleto, lo van a leer todo, porque hoy no lo vamos a poder leer todo, ¿verdad? Porque es extenso. Pero el número 1 dice que es una planificación de alcance mundial. Debe de tener estrategias amplias, consistentes en el énfasis y renovado en el rol de la iglesia. También, hermano, tiene encendido su micrófono, hermano Dali, creo. Hermano Dalí. Sí, hermana, perdón, está mi otro teléfono acá. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, también algunas de las responsabilidades serían representar efectivamente a la iglesia de la profecía. Sería una de las responsabilidades. También nutrir al ministerio por medio de la supervisión. Sería una de las responsabilidades. También organizar y establecer reuniones es una de las responsabilidades. También otra de las responsabilidades es reconocer, nombrar y comisionar. Otra responsabilidad podría ser desarrollar planes, también supervisar todas las finanzas, iniciar, mediar y participar en la selección y evaluación de presbíteros generales, ¿verdad? Estas serían, amados hermanos, una de las responsabilidades. Ahora tenemos acá la selección de los presbíteros generales. Aquí vemos el proceso y reconocimiento de la vacante al oficio de presbítero general. Los presbíteros general deben de tener un proceso también para su elección. Y esos son los que los presbíteros generales son los que ayudan en el ministerio al obispo general, al obispo principal. Estos presbíteros son los que son parte de, a nuestras palabras lo decimos, de su comitiva, ¿verdad? Son parte en el proceso. Entonces, acá es importante dentro de la selección de los presbíteros generales, debe de haber un llamado a la oración. También tenemos los presbíteros internacionales que supervisen en ministerios de su áreas, ¿verdad? Vamos a entonces continuar aquí. Tenemos
Deberes y responsabilidades de los presbíteros generales. Uno de los deberes y responsabilidades de los presbíteros generales tenemos lo que es liderato global, ¿verdad? Trabajar con el supervisor general. Esa es la responsabilidad de los presbíteros, ¿verdad? Trabajar con el supervisor en prever un liderazgo compartido a la iglesia a nivel mundial, cumpliendo así las ordenanzas de la Comisión de Jesucristo. Tenemos número 2. Hermana Yolanda, si nos puede leer número 2. Sí, hermana. Supervisar el trabajo de la iglesia en su área. Esto será hecho en conjunto con el supervisor general, ya que esto caerá dentro del orden de pluralidad. Gracias, hermana. Hermana Angélica, puede continuar con el 3, el 4 y el 5. Hermano Luis Cruz, puede continuar con el 3, el 4 y el 5. Amén, hermana. Licenciatura, dirigir el licenciamiento de los ministros en su área. El 4, desarrollo de liderazgo, facilitar el impulso para el entretenimiento de los ministros en su área en todos los niveles y asegurarse de que exista una comunicación efectiva de las decisiones de las asambleas hacia los líderes en su área de responsabilidad. ¿Hasta ahí o hasta el 5 Amén, también? hermano. Va. Gracias, hermano. Hermano Carlos, ¿será que puede continuar con el número 5, 6, 7? Espérame, hermano, solo voy a ampliar un poquito aquí mi pantalla. 5, 6, así. Evolución, conducir las evaluaciones de los supervisores nominales, regionales y la efectividad general de todos los ministros en sus respectivas áreas. Disciplina, prever los medios para la disciplina de los supervisores u otros ministros donde no exista liderazgo presbiteral. Esta acción puede lograrse a través de una junta de evaluación de área o un cuerpo de similar composición. Pluralidad de área. Crear un cuerpo de liderazgo para el área, el cual refleja la puntualidad en la toma de decisiones. Gracias, Hasta ahí va, hermano. hermano. Gracias. Muy bien. Seguimos entonces, hermana Angélica, no sé si está presente. Sí, hermana, dígame. 8, 9 y 10, léanos. Ok. Pluralidad nacional. Trabajar para fomentar la práctica de la pluralidad en su área. 9. Designación. Orar e iniciar el proceso para el reemplazo del supervisor general según lo delineado en el documento del gobierno. 10. Acciones de asamblea. Dirigir su área para que puedan entender e implementar las acciones de la asamblea. Gracias, hermana. Continuamos ahí con hermano Francisco, si nos puede leer 11, 12 y 13. Amén, hermana. El 11, 12 y 13. Flujo de fondos. Coordinar el movimiento y el desembolso de fondos en la región y hacia los tesoreros nacionales. Informes.
monitorear los informes de los países para asegurar un continuo flujo de información valiosa que proporcionen un conocimiento preciso del estado de la iglesia en cada país. 13. Presupuesto. Tomar decisiones presupuestarias para el área tomando en cuenta el sistema de pluralidad. Muy bien. Gracias, hermano. Amén. Continuamos entonces con 14, 15 y 16, hermano Yanes. 14, 15 y 16, muy bien. Responsabilidad, desarrollar y mantener un sistema unificado de mayordomía y rendición de cuentas dentro de su área. 15. Compañeros en la cosecha, conducir la promoción y facilitación del trabajo de los supervisores en su conexión con las iglesias compañeras en la cosecha. 16. Legal. Confirmar y asistir en salvaguardar el estado legal de la iglesia en cada país. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Continuamos entonces ahí con lo que es las responsabilidades de inspiración. Número 1 dice la visión. Número 2 tenemos la estrategia. Número 3 tenemos alcances. Número 4 tenemos los ministerios primordiales. Número 5 tenemos pastoral, o sea, proveer el liderazgo, ¿verdad? Tenemos el número 6, presencia. Estar presente en la representación de la Iglesia Universal y de la Asamblea, ¿verdad? Ahora, en el liderazgo en los países de su área, tenemos número 1, conferencias. Tenemos número 2, que son los reclutamientos. Tenemos el número 3, hermana Yolanda, si nos puede leer el número 3 y el 4 del liderazgo en los países de su área. ¿Número dijo, hermana? 3 y 4. Comunicación, comunicar como un portavoz las necesidades, victorias, oportunidades y todo lo que permita la construcción de puentes de cooperación entre las diferentes áreas de los ministerios de la iglesia. 4, discernimiento, buscar continuamente el discernimiento de Dios para ver el contexto cultural de cada nación en el área y ver cómo esto puede afectar la obra del evangelio y la vida de la iglesia o cómo puede mejorar este cuerpo universal. Gracias, hermana. Entonces ahí luego tenemos las responsabilidades universales, ¿verdad? Tenemos lo que son la evaluación en las responsabilidades universales, reunirse regularmente con todos los presbíteros generales, ¿verdad? Como la pluralidad de liderazgo para revisar, discutir, dialogar acerca del estado general de la iglesia. Luego tenemos lo que son la asamblea. Número 3, las relaciones. Número 4, las responsabilidades. Número 5, tenemos lo que es servicio. Y tenemos número 6 y 7, hermano, si lo puede leer, hermano Giovanni.
Presente, hermana. ¿Cuál número 7? 6 y 7. 6 y 7. Va, dice así. Facilitación. Facilitar el flujo de servicios de inspiración que provenga de las oficinas internacionales, al igual que proporcionar una efectiva respuesta de ayuda o asistencia posible. Número 7. Representación. Traer las reuniones del presbítero general una representación de las necesidades, los puntos de vista y los dones de su área para que su posición como miembro del cuerpo sea manifestado. En todos los asuntos de trabajo, Amén. Gracias. de los presbíteros generales, ellos deberán tener participación en todo lo que haya sido traído ante el supervisor general para consulta. Decisión o diseminación, si bien ellos deben estar disponibles para ser consultados por el supervisor general. En ningún momento estos presbíteros generales deberán usurpar la autoridad en alguna de las áreas asignadas al supervisor general. Tampoco deberán interferir en las operaciones internas o en la unidad ministerial de un área asignada a otro presbítero general. Cuando existan dudas sobre si se ha abusado de esta pluralidad balanceada, todos los oficios involucrados deberán buscar una solución a través del respeto mutuo y la oración. Si el asunto no puede ser resuelto, el supervisor general o los presbíteros generales pueden presentar tales asuntos ante el presbiterio internacional en la próxima sesión. El presbítero internacional deberá servir en todo tiempo como siervo del Señor y de la asamblea para que el supervisor general y los presbíteros generales cumplan fielmente con las responsabilidades de sus respetables posiciones. A causa de la responsabilidad. Ahí está, hermano. Ahí estamos, hermano Ahí Giovanni, gracias. Me pasé, hermana, ay, perdón. Eso es lo bueno, que tiene esas ganas de leer, de estudiar y todo, ¿verdad? Sí, hermana, sí. Entonces, hermanos, aquí pues ya leímos muchos incisos ahí, ¿verdad? Que son necesarios, ¿verdad? Pero ustedes tienen su libro y lo van a seguir leyendo, ¿verdad? Los que nos quedaron ahí. Pero vamos a hacer la pauta, ¿verdad? O la pausa para poder preguntarles a ustedes cómo miran esta situación, ¿verdad? Cómo miran este proceso, ¿verdad? El proceso que lleva para la elección. Y a base de este proceso es importante porque es un ejemplo para poder implementar un proceso así en lo que es elección, ¿verdad? De un líder, ¿verdad? O un nuevo líder o no sé yo, determinado servidor debía llevar este proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo miran ustedes esto, hermanos? El proceso para poder elegir. Porque hoy vimos lo que es para elegir a lo que es el obispo principal y también a todo el presbiterio general, a todos los presbíteros, ¿verdad? Sí, hermano Ever. Pienso que es importante y necesario poder tener toda esta estructura a la hora de un nombramiento. Necesario porque alguien pudiera decir, bueno, ¿para qué tanto requisito? ¿Para qué tanto cuestionamiento a la hora de un nombramiento? Pero yo creo que es necesario y me gusta mucho que la iglesia tenga esto, porque de esa manera se puede llegar o nombrar a la persona responsable que se necesita para tal responsabilidad, para tal ocupación o nombramiento o lugar, dependiendo de la clase de nombramiento. Entonces, es necesario, muy bueno y saludable que gracias a la iglesia tiene toda esta estructura. Entonces, me parece muy, muy excelente, muy, muy bueno.
Muy bien, hermano, gracias, hermano. Porque podemos ver que todo lleva el proceso, ¿verdad? No es así. De hecho, pues habla ahí de que debe de haber oración y ayuno también. Eso es muy importante, ¿verdad? En este proceso. Porque para elegir y eso no sucede a todos, ¿verdad? Porque para elegir un nuevo líder es importante tomar en cuenta estos puntos, ¿verdad? La guía de Dios, la guianza que Dios nos dé, ¿verdad? Para la elección de un nuevo líder, ¿verdad? Para un ministerio, ¿verdad? Sí, claro, porque no sé si puedo añadir otro comentario. Sí. Por supuesto, porque no se puede no nada más así a la hora de un nombramiento agarrar así al azar, ¿verdad? La persona que sea. Porque independientemente de lo que uno ve, de lo que uno observa, del testimonio de las personas, hay algo que nosotros no podemos ver, que solamente Dios ve en la persona. Entonces, es ahí donde es necesario recurrir a la oración, pedir a Dios para que sea el Señor guiando. Si es el nombramiento de un líder, el pastor tiene que orar mucho, pedir al Señor que lo ilumine para poder elegir a la persona que Dios cree que puede tomar ese lugar. Entonces, porque nosotros vemos nada más lo de afuera. Y tal es el caso, por ejemplo, creo que vale la pena mencionar esta parte de la Biblia. Cuando Samuel fue a ungir a David, por ejemplo, allí pasaron todos los hermanos de David, que probablemente alguno de los otros, de los hermanos de David, podía quizá aparentemente estar listo, preparado o poder ser ungido como rey, pero no. Dios que ve lo más profundo del corazón, las intenciones del corazón, los pensamientos que nosotros no podemos ver, ni sentir, ni poder discernir. Es ahí donde Dios obra y a través de la oración el Señor puede iluminar al pastor, presbítero o supervisor a la hora de un nombramiento. Sí, hermano Janes, gracias por tu comentario, pues muy acertado, ¿verdad? Entonces, ese proceso es importante, ¿verdad? Cuanto a la oración y al ayuno y también todo lo que los instrumentos o requerimientos necesarios para llevar a cabo ese proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mira esto, hermano Dalí? ¿Cómo le parece el proceso para la elección del supervisor y del presbiterio? Sí, mire, es algo muy importante, ¿verdad? Como nosotros nos deja algo el Señor, ¿verdad? Y como dice, ¿verdad? Y por los frutos los vamos a conocer, ¿verdad? Si Él tiene buenos frutos de búsqueda de Dios, trabaja en el ministerio, pues ahí donde vamos a ver, estas cualidades son las que nosotros podemos mirar aquí en la tierra, ¿verdad? Porque no va a dar un mal fruto una persona, ¿no? Que siempre le vamos a ver frutos buenos. Y si hay frutos buenos, pues ese es el indicado, ¿verdad? Para que pueda llevar ese ministerio, ¿verdad? Para mí así es. Muy bien. Gracias, hermano. Hermano Francisco, ¿cómo mira este proceso? Amén, hermana. El Espíritu me reveló que me iba a preguntar ahorita. Ya había entendido mi la verdad que, hermana, es sumamente importante y sobre todo creo que está bien delineado, sobre todo la manera en que está estructurado, porque si se está eligiendo a personas para que sirvan en la obra que es del Señor, ¿qué mejor que consultarle primero al Señor
que es el dueño de la obra o el dueño de la mies, ¿verdad? Y bien importante porque el proceso está bíblicamente establecido. Viene a mi corazón cuando Jesús tuvo que elegir a sus discípulos. Dice la Biblia que él pasó toda la noche orando, ¿verdad? De igual manera, cuando tuvieron que sustituir a la vacante que dejó Judas Iscariote, ¿verdad? Y de igual manera tuvieron que orar para que fuera Dios, a través del Espíritu Santo, quien indicara quién iba a ser el sucesor o quién iba a ser el sustituto en los 12 discípulos, ¿verdad? Para poder llenar la vacante de Judas. Entonces, muy interesante, amado hermano, y definitivamente que tiene que ser Dios el que indique, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, quiénes son las personas que tienen que estar al frente de la obra. Esto no significa tampoco de que las personas que elijan sean infalibles, ¿verdad? No quiere decir que las personas, no Dios, sino que las personas no en algún momento no vayan a equivocarse, ¿verdad? Pero qué mejor, ¿verdad? Que Dios sea quien indique quienes continúan en la obra, mi hermano, hermanos. Así que bendiciones, hermana. Gracias, hermano Francisco, muy bien su comentario, ¿verdad? Y muy bonita comparación que puso con lo de Judas también, ¿verdad? Hermano Pastor Carlos, ¿cómo mira usted este procedimiento? ¿Cree que es necesario en las iglesias también? Amén. Es de suma importancia. La verdad de que para ser un ministro o para elegir un ministro de Dios, se requiere de que la persona sea idónea, casado con una sola mujer, también sus hijos estén en sucesión, de muchas maneras, ¿verdad, hermana? Y pues la verdad, pues no somos perfectos, tal vez eso es nuestra excusa, nosotros vivimos en el mundo de las excusas, pero más sin embargo el ayuno o la oración y el ayuno es la base fundamental de todo ser humano o de todo cristiano, ¿verdad? De todo ministro debe de someterse y debe de humillarse a través de la oración y el ayuno para ser elegir a nosotros hace poco, en el caso nosotros elegimos a nuestro supervisor, por decirle así, y tuve una bonita experiencia y miraba yo con mis ojos propios a otra persona, pero a otro pastor, pero ya después quien ganó, quien fue elegido es otra persona, ¿verdad? Y digo yo, qué bendición, ¿verdad? No fue porque por hombre, sino que Dios ha sido, o Dios nombra o pone en el corazón de las personas para que sean elegidos, pues. Y eso es muy importante, ver el buen testimonio de cada ministro o cada persona que sea elegido, ¿verdad? Y para mí es muy importante eso de los procesos, es muy importante de saber que, porque uno viene desde miembro, llega a ser como diácono, llega y pasa un proceso, uno, desde ahí lo vienen a uno viendo, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Entonces, eso es importante, la verdad que este curso nos viene a fortalecer y o nos viene a recordar también, porque a veces uno dice, ya, mejor no pongo disciplina o no elijo a nadie, mejor que sigan los demás. Es necesario que pasen muchas personas o muchos hermanos que están en la capacidad, todos estamos en la capacidad, pero muchas veces cuando ya tenemos el puesto, pues en veces nos relajamos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Así que bendiciones. Sí, hermano, muy bonito su comentario. Sí, a veces dice, no, ya no queremos usar la disciplina, pero es importante porque ya hoy podemos ver a través de este curso que la disciplina es para el servicio, ¿verdad? Y es sería para restauración y para la gloria de Dios,
¿verdad? Entonces es muy importante esto de la disciplina, ¿verdad? Importantísimo es, porque cuando se mancha el nombre de Dios, dice, porque si ha fallado alguien, entonces esa es la situación, ¿verdad? Hermano Giovanni, ¿cuál es su comentario, hermano? Hermano Eric, si nos quiere dar su comentario. Amén, claro. En la iglesia donde asisto tenemos presbiterio, tenemos ancianos, pero desconocía todos los procedimientos de los que nos está enseñando, ¿verdad? Y es tan bonito porque no solo saber o ver el testimonio de las personas, la Biblia dice que por sus frutos os conoceréis, sino lo más importante y la guía que nos deja este manual es la oración. Me llama mucho la atención de ver de que no solo tienen que ser personas que conocen la iglesia, que conocen a los siervos, que hacen las cosas no para los hombres, sino para Dios, y que son vistos, como lo decía el hermano Carlos, desde sus inicios, ¿verdad? Son calificados de cómo son. Y es muy bonito, para mí todo esto es nuevo y me agrada saber de que hay pasos que hay que cumplir, pero sobre todos los pasos, el que guía es Dios, ¿verdad? El que muestra es Dios. Esa sería mi aportación. Muy bien, hermano. Bueno, hermanos, lo que es la finalización de nuestro libro es, recuerdan que al principio de la clase hablamos sobre las enseñanzas prominentes. ¿Se recuerda eso, verdad? De las enseñanzas prominentes, perdón. Entonces, son lo que nosotros en la iglesia le llamamos las verdades bíblicas, ¿verdad? Que tenemos acá, aquí se las estoy presentando, que son de la iglesia de Dios, ¿verdad? Donde dice, ya que las creencias de la iglesia de Dios de la profecía están basadas en principios bíblicos, comprendemos que estamos en un peregrinaje espiritual, esforzándonos por andar a la luz cuando se trata de nuestros conocimientos de la verdad eterna. Las siguientes perspectivas doctrinales reflejan nuestra resolución actuales a través de nuestras asambleas internacionales. Debemos estar siempre muy conscientes de que como instrumentos humanos estamos sujetos a un limitado conocimiento. Como tal, nuestro deseo de buscar, ¿verdad?, continuamente una mayor luz que mejor se ajuste a las escrituras y traiga corrección a nuestro entendimiento. Por esa razón, pues, tenemos acá lo que son la número 1, ¿verdad? Que es el arrepentimiento. Tenemos lo que es la justificación, la regeneración, tenemos la santidad, tenemos bautismo del Espíritu Santo, tenemos también lo que es la santificación, tenemos la santidad, bautismo del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, la completa restauración de los dones para la iglesia y las señales que seguirán a los creyentes, sanidad divina, la cena del Señor, lavatorio de pies de los santos, diezmando y ofrendando, restitución donde sea posible, castigo eterno para los malos, abstinencia total de todo licor o bebidas alcohólicas, concerniente a comidas o bebidas, sobre el sábado, sobre el matrimonio, divorcio, recasamiento, el vocabulario. También tenemos, esas son las enseñanzas o prominentes, ¿verdad? Que hablaba al principio del libro. Conocer muy bien como miembros de la iglesia, tenemos que conocer muy bien todas estas enseñanzas prominentes. Ahora bien,
A ustedes les falta hacer su examen, que el día de hoy lo vamos a realizar. Un examen. No se vayan a asustar. Lo vamos a hacer de esta manera. Ustedes me van a hacer lo que son las enseñanzas prominentes. Me van a hacer un resumen de todas estas enseñanzas, ¿verdad? Que lo que les está presentando, que en su libro pues comienza desde la página 174 a la 210, ¿verdad? Entonces, esas son las enseñanzas prominentes, la verdad bíblica. Ustedes me van a realizar un resumen, pero el resumen que ustedes me van a analizar tiene que ser un resumen analítico, ¿verdad? Lo cual ustedes van a analizar y me van a escribir lo que entienden de esa enseñanza. Por ejemplo, de la justificación, ¿verdad? Teníamos ahí lo que mirábamos, que es la justificación. Vamos a buscar aquí la justificación. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Luego sigue diciendo, por parte de Dios en su acto de perdonar los pecados de las personas que se han arrepentido y declararle que aceptada dentro de una nueva relación. Entonces, yo leo el párrafo, todo ese párrafo de justificación, y luego usted, después que lea el párrafo, lo va a escribir lo que entiende lo que es la justificación. De igual manera, lo que entiende de lo que es el arrepentimiento, la regeneración y todo lo que tenemos ahí, ¿verdad? Esa va a ser su tarea final, como examen final, esa sería su tarea, ¿verdad? Es una tarea final, me lo hacen así bien bonito con una carátula, ¿verdad? Todos sus resumen, ¿verdad? De lo que entienden de cada párrafo. Recordemos que, como yo les había mencionado, que el examen final les vale 50 puntos, ¿verdad? Entonces, el examen final les vale 50 puntos. Entonces, 50 puntos les va a valer esa tarea. Por eso tiene que ser un resumen analítico, ¿verdad? Lo que ustedes comprenden de cada párrafo. ¿Qué comprenden de la justificación? ¿Qué comprenden de la santidad, de la santificación, de la sanidad y todos esos aspectos, ¿verdad? ¿Hay alguna duda en cuanto a esa tarea final? La pregunta, hermana, ¿para cuándo sería esa tarea? ¿Para hoy mismo? Me la tienen que entregar en esta semana. Hasta el día sábado está abierto el tiempo que ustedes me lo puedan entregar. Otra pregunta, hermana. Viera de que la vez pasada que apuntamos la tarea que nos dejó, a mí se me olvidó, bueno, se nos olvidó dónde la apuntamos y no nos acordamos. Y yo quería que me la mandara otra vez, que viera que no me acaba lugar de hacerla. No sé si me da lugar todavía de hacerla, hermana. De la encuesta, hermano, es la tarea pasada, hermano. Exactamente, la encuesta. Tiene que realizar una encuesta a 10 personas con 3 preguntas. Una de ellas es que si como miembro conoce sus responsabilidades esta persona. La número 2 es que si conoce las responsabilidades de su pastor. Y la número 3 es que si conoce las responsabilidades del supervisor. Esa es la tarea, hermano. ¿Será que no me la puede mandar por el WhatsApp? Bueno, se la voy a enviar. Sí, ahorita voy en camino y me va agarrando un poquito el agua. Voy para la casa. Bueno, está bien, yo se la envío. ¿Alguna pregunta más conforme a la tarea final? ¿Está todo bien en cuanto a la tarea final? Solamente, hermano, el comentario de las 29 verdades bíblicas. Así es. Y todo. Así es. Ah, vaya, está bien. Vaya, hermano, todo ahí estamos. De cada una de sus temas me va a sacar el resumen analítico. Entonces hoy voy a hacer el trabajo de hacer la tarea que no la quise hacer porque quiero preguntarle a los hermanos y ahí voy a mandar la tarea. Bueno,
¿Está bien? ¿No hay más preguntas en cuanto a la tarea? Estamos bien, Está hermano. todo bien, hermana. Bueno. Voy a pasar lista, hermanos. Hermano Luis Cruz. Hermano Francisco Vicente. Presente, hermana. Hermano Eric Roldán. Presente. Hermano Germán Palma. Presente, hermana. Hermano Ever Llanes. Amén, presente. Hermano Elías Manuel. Hermana Yolanda Quinía. Amén. Hermano Abimael Pérez. Hermano Dalí Flores. Presente, hermana. Hermano Giovanni López. Presente, hermana. Hermano Carlos Morales. Y aquí Presente, hermano. es el agua, mamá. Hermana Angélica Pinto. El agua en la mañana. Presente, hermano. ¿Alguien no mencioné? Creo que todos están, ¿verdad? En la lista. Aquí yo medio digo. Pero de aquí, porque ya para el potrero no veo quizás. Bueno, entonces, hermanos, esa sería su tarea final, un resumen de cada enseñanza prominente, o sea, de las verdades bíblicas, un resumen analítico, lo que ustedes comprenden de ahí, ¿verdad? Esa sería la tarea. ¿No hay más preguntas entonces? Bien, hermana, yo aquí tengo otra pregunta. Sí, hermano. ¿Será que me pueden mandar el libro aquí a este WhatsApp? Que yo, mi teléfono que tenía antes se me arruinó y ya no puedo sacar ninguna información de ahí del teléfono que me arruinó la pantalla. Ah, ya. Pero usted ya me escribió, ¿verdad? ¿Mande? Usted me mandó ayer su tarea para Sí, escribir. sí, en el celular del hermano Arturo le mandé la tarea, pero este es otro. Ajá. Pues escríbame para tener su número. Vaya, pero ¿qué número es el suyo? Es el 40 Permítame. 40 55 55 23 23 90. 90. Ahí está. Vamos a guardar. Muy bien, hermanos. Entonces ha sido un gusto haberles impartido esta clase y espero que pues haya sido de bendición para todos. Y en una próxima los estaremos mirando, primero Dios. Y les animo a seguir adelante, les felicito a los que están cerrando su diplomado, ¿verdad? Como les decía al principio, sigan adelante con el bachillerato, que todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿verdad? Y los que les falta un curso, pues sigan adelante, ¿verdad? Con su curso y ya solo es uno, ya mero sale, ¿verdad? Ya mero termina. Así que estamos para servirles siempre, hermanos, ahí tienen mi número por cualquier situación. Nos miramos en una próxima, si Dios así lo permite. Amén. Tareas, hermanos, muchas bendiciones. Amén. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Amén, hermanos.